Ella solo se detuvo en una cafetería al borde de la carretera para tomar una taza de café. Dos policías pensaron que no era nadie y decidieron burlarse de ella delante de todo el mundo. Le afeitaron el pelo a la anciana, riéndose y grabándolo con sus teléfonos. Pero solo unos minutos después, se abrió la puerta y entró su hijo, Chuck Norris. Suscríbete al canal y comenta a continuación desde qué parte del mundo estás viendo este vídeo. El primer rayo del amanecer se deslizaba sobre el horizonte como un hilo de oro que cosía la oscuridad con la luz. El pequeño pueblo tejano, dormido aún bajo una neblina de polvo y silencio, despertaba lentamente con los sonidos que solo el campo conoce: el canto distante de un gallo, el rumor apagado de un motor viejo, el silbido de un tren que pasaba lejos, como si anunciara que el mundo seguía girando. En medio de esa quietud se alzaba un edificio modesto de ladrillo rojo, con un letrero descolorido que decía Helen's Diner. Era el corazón del pueblo, un refugio contra el olvido y la soledad, un lugar donde el café nunca se enfriaba y donde las historias parecían repetirse con la exactitud de un reloj. A las 6:45, la puerta del local se abrió con su chirrido habitual, y el tintineo de la campanita saludó a la mañana. Helen Norris entró con paso firme, sosteniendo las llaves todavía calientes por el contacto de su mano. El aire del interior olía a madera, a pan viejo, a azúcar y a un leve toque de grasa de tocino. El aroma de una vida entera dedicada a alimentar a otros. Encendió las luces, que parpadearon un instante antes de inundar el comedor con un resplandor tenue. Se quedó quieta unos segundos, observando el lugar con una ternura silenciosa, como si estuviera viendo a un amigo cansado pero fiel. Helen tenía 74 años y un cuerpo menudo que aún conservaba la elegancia de quien nunca se rindió a la rudeza del tiempo. Su cabello, antes castaño rojizo, ahora era de un plateado puro que brillaba bajo las lámparas del techo. Lo llevaba recogido en un moño apretado, símbolo de orden y dignidad. Sus manos, marcadas por los años, se movían con precisión casi ritual. Enderezaban servilleteros, alineaban las tazas, limpiaban el mostrador con un trapo que ella misma había cosido. Todo tenía su lugar, y cada movimiento era una oración doméstica. Encendió la vieja máquina de café, que gruñó como un animal de granja al despertar. Mientras esperaba el primer borbotón, se acercó al tocadiscos junto a la ventana y puso un disco de Patsy Cline. La voz dulce y melancólica llenó el aire. Era la misma canción que sonaba la mañana en que su hijo, Chuck, se marchó del pueblo. Él era joven, fuerte, decidido, con la mirada de quien no teme al futuro. Le prometió que volvería, que la llamaría, y cumplió la promesa de una manera que superó cualquier sueño. El muchacho del pueblo pequeño se convirtió en una leyenda, un hombre conocido por todo el país, admirado por su fuerza y su bondad. Helen sonrió con un orgullo silencioso. A veces, los forasteros que paraban en su cafetería reconocían su apellido. Miraban su placa con curiosidad y preguntaban, medio incrédulos, ¿es usted la madre de ese Chuck Norris? Ella se limitaba a asentir con humildad. Sí, señor, el mismo. Nunca hablaba más. La fama era de él, pero la raíz de ese hombre, pensaba ella, seguía plantada en esa pequeña cafetería del sur de Tebas. A medida que el sol ascendía, los primeros clientes comenzaron a llegar. Joe Harkins, un camionero de piel curtida y sonrisa cansada, ocupó su mesa habitual en la esquina. «Buenos días, Miss Helen», murmuró, frotándose las manos. Ella sirvió su café sin que él tuviera que pedirlo. «¿Huevos revueltos y galleta como siempre?», preguntó, aunque ambos sabían la respuesta. «Como siempre», respondió él esbozando una sonrisa. El murmullo del desayuno fue creciendo. Llegó la maestra del pueblo, Miss Cora, con un montón de cuadernos por corregir. Dos adolescentes con uniformes manchados de grasa se sentaron junto al ventanal, y un par de granjeros mayores discutían sobre el clima y las cosechas. El ambiente era cálido, familiar. Helen se movía entre las mesas como una directora de orquesta que no necesitaba partitura. Cada taza, cada plato, cada gesto estaba medido con la sabiduría que solo da la costumbre. Le gustaban las mañanas más que cualquier otro momento del día. Decía que por la mañana la gente todavía no había tenido tiempo de volverse mala. Había cortesía en las voces, paciencia en los gestos. La rutina le daba sentido,
como si el acto de servir café fuera una manera de mantener la bondad viva en el mundo. Sin embargo, en los últimos tiempos había notado algo diferente. Las sonrisas eran más tensas, las palabras más duras. Los jóvenes hablaban con prisa, con una especie de arrogancia nueva. Incluso los agentes de policía, antes respetuosos, educados, caminaban por el pueblo con aire de dueños. Helen había visto pasar generaciones de uniformados, hombres justos que trataban a la gente con decencia. Pero los nuevos eran distintos. Demasiado jóvenes, demasiado confiados, con una autoridad que se parecía más a la soberbia que al deber. No lo decía en voz alta, pero lo sentía cada vez que entraban al restaurante, con sus botas ruidosas y sus gafas oscuras, como si el simple hecho de llevar una placa les diera derecho a olvidar que servían, no a mandar. Esa mañana, mientras el reloj marcaba las 7:30, la campanita sobre la puerta volvió a sonar. El sonido fue más fuerte, más seco, como si presintiera que traía consigo una sombra. 2 oficiales entraron con paso firme, los uniformes recién planchados, las miradas ocultas tras cristales oscuros. Uno era alto, robusto, con mandíbula cuadrada y sonrisa fingida. El otro, más joven y delgado, parecía su reflejo deformado, ansioso por agradar. «Buenos días, oficiales», dijo Helen, con su voz serena. «¿Les sirvo café?» «Negro», contestó el alto sin mirarla, dejándose caer en una de las cabinas con un aire de autoridad perezosa. «Y tráiganos algo dulce». «Claro», respondió ella, acercándose con la bandeja. El joven la observaba con una sonrisa insolente. «¿Usted cocina todo esto sola?» «Debe de tener buena mano. Aunque un poco vieja ya, ¿no?» Helen mantuvo la calma. «La edad ayuda a no cometer los mismos errores», dijo con dulzura. El hombre alto, cuyo nombre en la placa era Royce, soltó una carcajada corta. «Eso dicen, aunque a veces los viejos errores son los más entretenidos». El murmullo del restaurante se fue apagando poco a poco. Los clientes bajaron la vista hacia sus platos, incómodos. Helen dejó las tazas en la mesa y retrocedió un paso. «Si necesitan algo más, me avisan», dijo. «Lo haremos», respondió Royce con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Durante varios minutos, los oficiales conversaron en voz baja, dejando escapar risitas de complicidad. Luego, Royce se levantó y comenzó a caminar por el local, observando todo con gesto evaluador. «Bonito sitio», comentó, «aunque parece antiguo. ¿Tiene sus inspecciones al día?» «Sí, señor», respondió Helen sin levantar la voz. «Tal vez deberíamos adelantar la próxima», murmuró. «Ya sabe cómo es esto. Un pequeño error, un descuido, y los de sanidad pueden ser muy duros». El otro oficial, Miller, soltó una carcajada. «Sí, Royce. Seguro que la señora lo sabe todo sobre limpieza. Mírela, tiene el mostrador tan brillante que podría afeitarse en él». Royce volvió la mirada hacia ella. «¿Qué dice, señora? ¿Nos invita a un desayuno o prefiere que revisemos la cocina?» Helen dejó el trapo sobre la mesa. «Prefiero que desayunen, si no les molesta. No tengo nada que esconder». La respuesta, firme pero cortés, sorprendió a los presentes. Royce la observó unos segundos, midiendo su tono, como un gato que evalúa a su presa. Luego asintió con fingido respeto. «Tiene carácter, señora. Eso me gusta». El ambiente se había vuelto espeso. La maestra Cora fingía leer, los granjeros ya no discutían, y el camionero Joe apretaba los dientes en silencio. Helen sintió el peso de todas las miradas y al mismo tiempo la ausencia de voces. Nadie quería intervenir. Nadie quería problemas. «Respetar es cosa de dos», dijo ella finalmente, en voz baja. Royce soltó una risita. «Claro que sí, pero solo uno de nosotros lleva una placa». Esa frase cayó como un golpe. Helen respiró hondo y dio un paso atrás. «Les traeré la cuenta», murmuró. Royce se acercó al mostrador y tomó un servilletero. Lo giró en su mano. Lo inspeccionó como si buscara algo oculto. «¿Limpia esto cada día?» «Cada mañana». «Debe de tener mucho tiempo libre», dijo sonriendo con una ironía que heló el aire. «¿Y qué otra cosa haría?», añadió Miller desde la mesa. «¿Tejer suéteres para fantasmas?» Algunos soltaron una risa forzada. Helen sintió un nudo en el pecho, pero no cedió. «Caballeros», dijo con calma, «creo que ya han tenido suficiente café».
Royce la miró con una frialdad que hizo temblar la campanita de la puerta. ¿Nos está echando, señora? Sí, mi café no necesita su amargura. Por un instante, el silencio fue total. Luego Royce se echó a reír. Alzó las manos como si se rindiera. Vamos, Miller, dejemos a la dama con su reinado de azúcar y buenas costumbres. Dejaron $1 en la barra. Para la jubilación, dijo el joven. Cuando se marcharon, el sonido de la puerta al cerrarse pareció un suspiro largo y triste. Nadie habló durante varios minutos. Finalmente, Joe Harkins murmuró: «Malditos idiotas». Helen negó con la cabeza. «No digas eso, Joe. No les des más poder del que ya tienen». Recogió el billete, lo dobló y lo echó en el bote de las propinas. «El café va por la casa», anunció. Nadie protestó. Afuera, el sol ya estaba alto, y la luz dorada cubría la carretera como un río. Helen se apoyó un momento en la ventana, mirando hacia el horizonte. Pensó en su hijo, en los años de distancia, en las llamadas breves pero llenas de afecto. Se preguntó si aún rezaba por las mañanas como solía hacerlo. Se preguntó si, de algún modo, él podía sentir cuando ella necesitaba que la defendieran. El viento movió las cortinas del ventanal. La máquina de café burbujeó suavemente. Helen cerró los ojos un instante y respiró hondo, como si quisiera conservar dentro de sí la calma antes de la tormenta. Porque algo, muy en el fondo, le decía que ese encuentro no había terminado, que aquellos hombres volverían, y que cuando lo hicieran, el mundo no sería el mismo. El reloj marcó las 8. El día apenas comenzaba. Afuera, en el camino que se extendía hacia el norte, el polvo se levantaba con el paso de un coche que se perdía en el horizonte. Dentro del Helen's Diner, el aroma del café recién hecho seguía llenando el aire, cálido y reconfortante, mientras una mujer pequeña, de cabello plateado y mirada serena, continuaba su labor cotidiana sin saber que su destino, y el de todo un pueblo, estaba a punto de cambiar para siempre. La noche cayó sobre el pequeño pueblo como un manto pesado. En la carretera, el viento arrastraba polvo y hojas secas, golpeando las ventanas del Helen's Diner, cerrado por primera vez en años a una hora temprana. Helen no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía las gafas oscuras del oficial Royce, su sonrisa insolente, el destello metálico de la placa sobre el pecho. Escuchaba aún el eco de las risas, el golpe de las botas sobre el suelo del local, la mirada baja de los clientes que prefirieron callar. Había intentado convencerse de que aquello no era más que un mal día, una muestra de la arrogancia de dos hombres que pronto olvidarían lo ocurrido. Pero algo en su interior le decía que no, que lo que había empezado como una humillación velada podía transformarse en algo más oscuro. A las 4 de la madrugada se levantó, encendió la lámpara de la cocina, puso agua a hervir y se quedó mirando su propio reflejo en la ventana. El rostro que la miraba de vuelta parecía más viejo, más cansado, pero no derrotado. Había vivido suficientes injusticias en su vida como para saber que el silencio no siempre es cobardía. A veces es el único modo de guardar fuerza para lo que vendrá. Cuando el reloj marcó las 5:30, se puso su delantal, recogió su cabello en el mismo moño de siempre y salió al amanecer, con el corazón pesado pero con la voluntad intacta. El aire de la mañana era frío. En la calle principal apenas se oían pasos. El pueblo parecía un cuadro detenido. Los escaparates cerrados, la estación de servicio vacía, el perro del herrero durmiendo junto al poste. Helen abrió la puerta del diner. La campanita sonó con su tono habitual, pero a ella le pareció más triste. Encendió las luces, acomodó las sillas, prendió la cafetera. Cada gesto le devolvía una sensación de control, de rutina, aunque por dentro la acompañara una ansiedad que le apretaba el pecho. A las 7, los primeros clientes llegaron en silencio. Joe Harkins entró con su gorra en la mano, saludando con un murmullo. Ella le respondió con un gesto leve y le sirvió su café. Miss Cora, la maestra, ocupó su mesa junto a la ventana, fingiendo leer sus cuadernos, pero sus ojos la observaban con preocupación. Nadie mencionó el incidente del día anterior. El pueblo entero lo sabía, porque en un lugar tan pequeño las historias viajan más rápido que el viento. Sin embargo, el silencio era el único lenguaje que todos parecían haber elegido.
Helen los atendió como siempre, con una sonrisa contenida y movimientos exactos. Nadie notó, o fingieron no notar, que sus manos temblaban ligeramente al servir las tazas. Se aferró al ritmo conocido de las mañanas, el tintineo de las cucharas, el murmullo de las conversaciones, el sonido del café al caer en las tazas. Todo parecía normal, pero no lo era. Sentía una tensión invisible en el aire, una vibración leve que anticipaba un nuevo sobresalto. A las 8:15, el sonido de la puerta rompiendo el murmullo fue como un disparo. La campanita vibró con violencia. Helen alzó la mirada, y en cuanto los vio, el alma se le encogió. Royce y Miller estaban de nuevo frente a ella, vestidos con los mismos uniformes inmaculados, las mismas sonrisas que escondían desprecio. El local se sumió en un silencio tan espeso que hasta el reloj del mostrador pareció detenerse. «Buenos días, señora Norris», dijo Royce con fingida cortesía. «Esperamos que hoy esté de mejor humor». Helen tragó saliva y mantuvo la voz firme. «Buenos días, oficiales. ¿Lo mismo de ayer? ¿Café negro?» «Así es», respondió Miller tomando asiento con un golpe seco. «Y tal vez un poco más de respeto que la última vez». Las palabras flotaron en el aire como veneno. Helen giró lentamente, tomó las tazas, llenó ambas con la cafetera y regresó a la mesa. «El respeto no se exige», dijo sin mirarlos. «Se gana». Royce soltó una carcajada seca. «¿Y quién le enseñó eso? ¿Su hijo famoso? He oído hablar de él. Dicen que puede con cualquiera. Qué lástima que no esté aquí para enseñarle a ser más amable». Helen colocó las tazas sobre la mesa sin temblar. «Mi hijo no le debe nada a nadie», respondió con voz baja pero firme. «Ah, así que es cierto». Miller sonrió. «Entonces no nos equivocamos. Es la madre de ese Chuck Norris. Qué honor tenerla aquí». Las risas resonaron, vacías y crueles. Los demás clientes se quedaron inmóviles, atrapados en una mezcla de incomodidad y miedo. Joe apretó los puños, pero no se movió. Helen respiró hondo. No iba a darles la satisfacción de verla alterada. «Si han venido a desayunar, siéntense y coman», dijo. «Si han venido a burlarse, la puerta está abierta». Royce se inclinó hacia adelante. Sus ojos, ahora sin gafas, eran duros como piedra. «No me hable de puertas, señora. Aquí nosotros decidimos quién se queda y quién se va. No olvide eso». El aire se volvió pesado. Los cuchillos dejaron de sonar. Las conversaciones se detuvieron por completo. La máquina de café zumbaba como un recordatorio del silencio. Helen se mantuvo erguida, el rostro sereno, pero los dedos crispados alrededor del trapo que sostenía. «Solo sirvo café, oficiales», dijo despacio. «No miedo». La frase lo irritó. Royce se levantó de un salto, paseándose por el local con una sonrisa torcida. «¿Sabe lo que me molesta de la gente vieja?», preguntó en voz alta, para que todos oyeran. «Que confunden testarudez con valentía». Miller rió con un sonido corto y desagradable. «Quizás necesite una lección sobre respeto». Helen lo miró fijamente. «Si viene de usted, prefiero seguir ignorante». Un murmullo recorrió las mesas. El joven oficial se sonrojó de furia. Royce, divertido, se acercó al mostrador y señaló una vieja caja metálica en el estante. «¿Qué es eso?», preguntó. «Una máquina de cortar cabello», respondió ella. «Pertenecía a mi esposo. Era barbero». Royce la tomó entre las manos, la examinó y la encendió. El zumbido agudo llenó el lugar. «Vaya, todavía funciona», dijo. «¿Sabe usarla?» «Apáguela», pidió Helen. «No tiene gracia». «Al contrario», intervino Miller. «Tiene mucha. Podríamos dejarle un recuerdo, ¿no cree, Royce? Algo que le enseñe a medir sus palabras». El silencio fue absoluto. Nadie respiraba. Helen dio un paso atrás, pero chocó con el mostrador. «Ya basta», dijo con voz temblorosa. «Esto es un abuso». «Abuso es lo que usted hizo ayer», respondió Royce, avanzando despacio. «Nos habló como si fuéramos sus nietos, y eso no se tolera». Antes de que nadie reaccionara, él tomó un mechón del cabello plateado de Helen. Ella intentó apartarse, pero Miller la sujetó del brazo. El zumbido de la máquina se elevó como un alarido. En un instante, el primer mechón cayó al suelo. El sonido fue leve, pero suficiente para helar la sangre de todos los presentes.
«Deténganse», gritó Joe, levantándose de su asiento, pero Royce le apuntó con la mirada. «Siéntese, viejo, si no quiere acompañarla». El camionero bajó la vista, impotente. Helen no gritó, no lloró. Permaneció inmóvil, los ojos abiertos, respirando con dificultad mientras su cabello, símbolo de toda una vida de trabajo y dignidad, caía en hilos plateados a sus pies. Cada risa de los hombres sonaba como un golpe. «Mírela, Miller», dijo Royce con burla. «Ahora parece una nueva recluta. Quizá deba agradecerlo». Cuando terminaron, se miraron satisfechos. Royce pasó una mano por la cabeza recién rapada de la mujer. «Ahí está», murmuró. «Más ligera, más humilde». Helen lo miró a los ojos. Su voz era apenas un susurro, pero su tono hizo que ambos se detuvieran. «Algún día responderán por esto». Royce sonrió, pero su sonrisa tembló. «¿A quién? ¿A su hijo? Dudo que venga hasta aquí por un simple corte de cabello». Ella no contestó. Se limitó a levantar el mentón, a mirarlos sin parpadear. Esa mirada los inquietó más que cualquier amenaza. Sin decir una palabra más, los hombres se marcharon, riendo entre ellos. La puerta se cerró, y el sonido de la campanita pareció llorar. Por unos segundos, el silencio fue absoluto. Luego los clientes comenzaron a moverse lentamente. Joe dio un paso al frente. «Miss Helen», comenzó, pero ella lo interrumpió con un gesto. «No, Joe, no digas nada». Caminó hasta el fregadero, tomó una toalla y comenzó a limpiar el mostrador como si nada hubiera pasado. Sus movimientos eran precisos, automáticos, mecánicos. Nadie se atrevió a moverse. Cuando terminó, se agachó, recogió con las manos temblorosas los mechones de cabello desperdigados por el suelo y los depositó en la basura. Después de unos minutos, se enderezó. Tenía la espalda erguida, la mirada tranquila. «Ellos piensan que me quitaron algo», dijo en voz baja, «más para sí misma que para los demás. Pero solo han mostrado lo que son». La maestra Cora lloraba en silencio. Joe apretaba los dientes, impotente. Helen caminó hacia la puerta, giró el cartel y lo cambió a closed. Cerró con llave, giró la perilla con lentitud y apoyó la frente contra el vidrio. Afuera, el sol seguía brillando, indiferente. En el baño, frente al espejo, se quitó el delantal. La imagen que la devolvía el reflejo era la de una mujer desconocida. La cabeza irregular, mechones desiguales, el rostro surcado de arrugas nuevas. Pero en sus ojos ardía algo distinto. Ya no había miedo, ni vergüenza. Había fuego, tocado, profundo, antiguo. Pasó los dedos por su cuero cabelludo. «El cabello crece», murmuró, «pero la dignidad no se corta». Esa tarde, cuando el sol comenzó a caer, Helen cerró definitivamente el local. Barrió hasta el último rastro de su cabello, limpió las mesas, lavó los platos una y otra vez. Todo debía quedar perfecto, como si la limpieza pudiera borrar la mancha invisible de la humillación. Luego se sentó junto a la ventana, mirando la carretera vacía. En la distancia, el cielo se teñía de rojo y naranja, como una herida abierta. A kilómetros de allí, en un rancho tranquilo en las afueras de Dallas, un hombre entrenaba en silencio. Sus movimientos eran fluidos, disciplinados. Cada golpe, cada respiración, era el eco de años de práctica. En medio de su rutina, su teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla. Era un mensaje corto, sin firma, acompañado de una foto. El frente de Helen's Diner, con el cartel de Closed, y a través del vidrio, la figura encorvada de una mujer barriendo el suelo. El hombre se quedó inmóvil, el rostro endurecido. Apretó el teléfono en su mano. No necesitaba leer el mensaje para entender. En silencio, se quitó los guantes, se puso la chaqueta y tomó las llaves de su camioneta. Afuera, el viento levantaba polvo del camino, como si presintiera el movimiento de una tormenta que se aproximaba. Esa noche, Helen dormía sentada en su silla, con una manta sobre los hombros. El cansancio la había vencido, pero su espíritu permanecía alerta. En sus sueños escuchó el ruido lejano de un motor que se acercaba por la carretera. No sabía que era su hijo, que ya había dejado atrás las luces de la ciudad, guiado no por la noticia ni por la razón, sino por algo más profundo y antiguo: el llamado del amor y de la justicia.
La luna se alzaba sobre el horizonte cuando los primeros grillos comenzaron su canto. El pueblo dormía, pero el destino se había despertado. En la casa de Helen, la campanita de la puerta osciló con el viento, emitiendo un sonido leve, como si la madrugada misma susurrara una promesa. No todo está perdido, y en el camino que conducía al sur, un faro de luz cortaba la oscuridad, marcando el comienzo de un viaje que cambiaría todo. El amanecer del día siguiente llegó envuelto en un silencio extraño, como si el propio pueblo contuviera la respiración antes de despertar. El aire olía a tierra húmeda y a promesas rotas. Helen Norris se levantó antes del alba, como lo hacía cada día, pero aquella mañana el cuerpo le pesaba más de lo habitual. No había dormido casi nada. La imagen de los oficiales Royce y Miller seguía persiguiéndola incluso con los ojos cerrados. Sus risas, el zumbido de la máquina, el sonido seco del cabello cayendo al suelo. Sin embargo, había algo más, una sensación que no lograba explicar. En medio de la noche, cuando el viento golpeaba las ventanas, había sentido un temblor en el corazón, como si alguien, muy lejos, la hubiera escuchado sin palabras. Se miró al espejo del baño y observó su reflejo con calma. La cabeza cubierta por un pañuelo, las ojeras marcadas, pero la mirada firme. No lloraría más. No delante del mundo, al menos. Ajustó el lazo bajo la barbilla, alisó el delantal y salió de casa cuando el cielo comenzaba a teñirse de rosa. El camino hacia el Helen's Diner estaba vacío. Las luces del letrero parpadeaban débilmente, cansadas como ella, pero todavía vivas. Al entrar, el sonido de la campanita le recordó que la rutina era su única defensa. Encendió las luces, preparó el café, abrió las persianas. Cada gesto tenía el peso de un ritual, una manera de decirse a sí misma que la vida seguía. Los primeros clientes llegaron poco después de las 7, más callados que nunca. Algunos la saludaron con una sonrisa tímida, otros desviaron la mirada. Joe Harkins entró de último. Se sentó en su rincón y murmuró un «Buenos días», casi culpable. Helen respondió con un leve asentimiento. Nadie mencionó lo ocurrido, pero la tensión se podía tocar, flotaba en el aire como un olor invisible. A pesar del silencio, el pueblo entero sabía. En un lugar donde todos conocían a todos, no había secretos que duraran más de una noche. Algunos habían oído versiones exageradas. Otros habían visto el vídeo que Miller, con su imprudencia, había compartido con amigos y que ya circulaba entre móviles como una enfermedad. Las imágenes eran borrosas, pero suficientes para entender la humillación. El rumor se había expandido como fuego entre las casas, cruzando las fronteras de la vergüenza y convirtiéndose en un espectáculo del que todos hablaban, pero nadie quería mirar directamente. Helen lo sabía, pero no dijo nada. Sirvió café, sonrió cuando era necesario, limpió las mesas. Si la dignidad era una batalla, la suya se libraba con silencio y perseverancia. Cuando el reloj marcó las 8:30, salió un momento al porche del local para respirar. El cielo era claro, pero en el horizonte se acumulaban nubes grises, como si el tiempo presintiera una tormenta. Fue entonces cuando oyó el sonido. Lejano primero, luego más nítido, el rugido de un motor potente acercándose por la carretera. No le prestó atención al principio, pero a medida que se aproximaba sintió que el corazón le daba un vuelco. La camioneta apareció levantando polvo, deteniéndose frente al café. La puerta se abrió, y de ella bajó un hombre alto, de pasos firmes y rostro sereno. El sol le iluminó el cabello entrecano y los ojos claros. Helen sintió que el aire le faltaba. No necesitó verlo 2 veces para reconocerlo. Su hijo estaba allí. Chuck Norris se acercó despacio, con una calma que no ocultaba la tensión en su mandíbula. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Los clientes dentro del local levantaron la cabeza. Algunos abrieron la boca sin atreverse a decir nada. La noticia de su llegada corrió por el pueblo como una corriente eléctrica. Helen, de pie junto a la puerta, sintió las piernas temblarle. «Hola, mamá», dijo él con voz baja, cálida, pero con un trasfondo de acero. Ella trató de sonreír. «No debiste venir. Recibí un mensaje», respondió él. «Y cuando lo vi, supe que tenía que hacerlo». Helen bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. «No quiero que se ensucien tus manos por mí.
Chuck la tomó suavemente por los hombros. No vine a pelear, mamá. Vine a verte, a saber que estás bien. Ella asintió, aunque sus ojos se humedecieron. Lo hizo pasar, y los murmullos en el diner se apagaron. Todos lo observaban con una mezcla de asombro y respeto. Él saludó con una inclinación de cabeza, pero su atención estaba completamente en su madre. Se sentaron en una mesa al fondo, y ella le sirvió café sin preguntarle si quería. Él lo aceptó en silencio. Pasaron algunos minutos sin hablar. Helen le contó, con voz temblorosa, lo que había sucedido. No con detalle, sino con la sencillez de quien ha vivido demasiadas humillaciones para decorarlas con palabras. Chuck la escuchó sin interrumpirla, sin parpadear. Sus manos, grandes y fuertes, permanecieron inmóviles sobre la mesa, pero sus nudillos se blanquearon de tensión. ¿Sus nombres?, preguntó finalmente. Royce y Miller. Chuck asintió lentamente. ¿Siguen en servicio? Sí, vienen aquí como si nada, como si no hubieran hecho nada malo. La mirada de él se endureció. No dijo nada más. En su silencio había una decisión que Helen reconoció al instante. El mismo silencio que su esposo había tenido la noche que defendió a un vecino de unos borrachos agresivos. Era el silencio de los hombres que no buscan pelea, pero que tampoco retroceden. El reloj marcó las 9 cuando la puerta volvió a sonar. Helen levantó la vista y por un segundo deseó que no fuera lo que temía. Pero el destino rara vez concede treguas. Royce y Miller entraron riendo, hablando entre ellos sin mirar alrededor. La risa se apagó al instante cuando vieron a Chuck sentado al fondo. El reconocimiento fue inmediato. Royce se detuvo en seco. Miller se enderezó con una sonrisa nerviosa. Vaya, dijo Royce, fingiendo una tranquilidad que no tenía. Mira quién está aquí. Si no me equivoco, este debe ser el famoso hijo de la señora. Chuck se levantó despacio, con un movimiento fluido. Era más alto que ellos, más sereno. No hubo agresividad en su rostro, solo una calma peligrosa. Soy su hijo, sí. Royce intentó reír, pero la voz le tembló. Un placer. No todos los días tenemos celebridades en el pueblo. Lo mismo podría decir, respondió Chuck con una frialdad cortés. El silencio se hizo tan denso que nadie se atrevía a moverse. Miller trató de romperlo. Oiga, fue solo una broma. La gente de por aquí no tiene sentido del humor. Eso es todo. ¿Una broma?, repitió Chuck con suavidad. ¿Raparon la cabeza de una mujer mayor como broma? Royce dio un paso adelante. No fue para tanto. Además, nadie resultó herido. Chuck avanzó un paso también, hasta quedar frente a ellos. Sus ojos se clavaron en los del oficial como si los traspasara. El daño no siempre se mide en sangre, dijo. Hay heridas que no sanan con tiempo, sino con justicia. Royce intentó sostener la mirada, pero terminó apartando la vista. El murmullo de los clientes crecía. Miller dio un paso atrás, inquieto. Escúcheme, señor Norris, dijo Royce, intentando recuperar la autoridad. Usted no tiene ningún derecho a interferir en asuntos de la ley. ¿La ley?, repitió Chuck. Usted no representa la ley. Usted representa el abuso. Miller se movió bruscamente, buscando su bastón reglamentario. No llegó a tocarlo. En un movimiento casi imperceptible, Chuck levantó una mano y lo detuvo por la muñeca con la precisión de un rayo. El bastón cayó al suelo. Nadie vio exactamente cómo lo había hecho. Miller se quedó paralizado, con los ojos abiertos y la respiración contenida. Si vuelve a levantar la mano contra alguien indefenso, no tendré que repetirlo, dijo Chuck sin elevar la voz. Royce intentó reaccionar, pero el miedo ya se le notaba en el rostro. Usted está cometiendo un error, murmuró. Los errores ya los cometieron ustedes, respondió Chuck. Ahora solo les queda una elección: reparar el daño o vivir con él. Los hombres no contestaron. El silencio volvió a llenar el lugar, roto solo por el goteo del café que seguía cayendo en la máquina detrás del mostrador. Entonces Chuck se giró ligeramente y señaló a los clientes. Les deben disculpas, a todos ellos, y sobre todo, a ella. Miller bajó la cabeza. Lo sentimos. Royce lo miró, furioso. No hables. Hazlo, ordenó Chuck, y su voz fue tan firme que el oficial retrocedió. Royce tragó saliva. Señora Norris, lamento lo ocurrido.
Helen lo observó en silencio. No lamente el acto, lamente haber disfrutado de él. Las palabras le atravesaron como un cuchillo. Royce no contestó. Chuck extendió la mano hacia la mesa. Sus placas, dijo. Déjenlas aquí. Royce lo miró, incrédulo. No puede pedirnos eso. Sí puedo, respondió Chuck con calma. Ustedes no son dignos de llevarlas. Durante unos segundos, nadie respiró. Finalmente, Royce desabrochó el broche metálico y colocó la placa sobre la mesa. Miller hizo lo mismo. El sonido metálico al golpear la superficie resonó como un veredicto. Luego, sin decir palabras, se marcharon. La puerta se cerró detrás de ellos, y el tintineo de la campanita pareció sonar más claro que nunca. El silencio duró unos segundos más. Después alguien comenzó a aplaudir. Otro lo siguió. Pronto todo el café se llenó del sonido de palmas, de alivio, de respeto. Chuck levantó una mano, pidiendo calma. No lo hagan por mí, dijo. Háganlo por ella, porque ella se mantuvo de pie cuando todos los demás se sentaron. Helen lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Él se acercó y le tocó el pañuelo con delicadeza. No tienes que esconderte más, mamá. Ella asintió despacio, temblando. Llegaste justo a tiempo. Él sonrió, aunque en su mirada había un dejo de tristeza. No, llegué cuando debía. Salieron juntos del diner y el aire fresco les acarició el rostro. Detrás de ellos, el murmullo de la gente seguía, mezclado con el olor a café y esperanza. En la mesa, las dos placas seguían brillando bajo la luz del sol, testigos mudos de un acto de justicia que no necesitó violencia, solo firmeza. Mientras caminaban por la calle, Helen se apoyó en el brazo de su hijo. La vergüenza que había sentido la víspera se transformaba ahora en algo diferente, algo que no había sentido en mucho tiempo. Dignidad. Miró hacia el horizonte, donde las nubes grises comenzaban a disiparse. El aire huele distinto, dijo. Es lo que pasa después de la tormenta, respondió Chuck. ¿Y qué pasa ahora? Ahora, dijo él, mirando hacia atrás, hacia el diner que aún vibraba con los ecos de lo ocurrido. Ahora empieza la calma, pero no durará mucho. Helen lo entendió sin necesidad de palabras. El mundo no perdonaba fácilmente a quienes lo desafiaban. Aún así, caminó junto a él, sin miedo. El sol se elevaba alto en el cielo, iluminando la carretera polvorienta. La mañana era nueva, pero el destino seguía escribiéndose, y ellos estaban listos para enfrentarlo juntos. El día siguiente amaneció con un silencio espeso sobre el pueblo. El viento soplaba sin fuerza, arrastrando el polvo de la carretera, y las hojas secas se movían apenas, como si incluso la naturaleza contuviera el aliento después de lo ocurrido. En el Helen's Diner, el olor a café recién hecho llenaba el aire, pero esta vez era distinto. El aroma no era solo una invitación al desayuno, sino una señal de que la vida continuaba, aunque con cicatrices visibles. Helen había vuelto a abrir el local a pesar de las súplicas de su hijo. Decía que el miedo no debía tener asiento donde antes reinaba la dignidad. Chuck la observaba en silencio desde la mesa del fondo. Había llegado la noche anterior y no había dormido mucho. La ira lo había mantenido despierto, mezclada con una sensación de impotencia que hacía años no conocía. A lo largo de su vida había enfrentado a muchos hombres violentos. Había visto la crueldad en todas sus formas, pero ver la humillación de su madre lo había herido de un modo más profundo. En ella no había venganza, solo una calma que le recordaba la fuerza de su padre. Esa serenidad le daba miedo, porque sabía que a veces los silencios más dignos atraen las tormentas más feroces. El café se llenaba lentamente. Algunos venían movidos por la curiosidad, otros por el deseo sincero de mostrar apoyo. La historia se había propagado más rápido de lo que cualquiera imaginaba. En los teléfonos circulaban fragmentos del vídeo, imágenes del enfrentamiento con los policías, y sobre todo la escena en la que Chuck les había obligado a dejar sus placas sobre la mesa. En un mundo hambriento de héroes y de justicia, aquella historia se había convertido en símbolo. Pero Helen, lejos de sentirse orgullosa, lo vivía con preocupación. Sabía que la atención pública era un arma de doble filo. Hoy podían aplaudirla, mañana condenarla. Cuando entró el cartero con un sobre lleno de cartas, todos en el café guardaron silencio. Helen tomó el paquete y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había decenas de mensajes, algunos con palabras de cariño, otros con oraciones, muchos con billetes arrugados.
Para usted, señora Norris, decían, por su valor. Helen los miró con asombro y los dejó sobre el mostrador. No es valor, murmuró. Solo hice lo que debía. Chuck la escuchó y sonrió con tristeza. Eso mismo diría papá, comentó. Sin embargo, no todos los mensajes eran de apoyo. Entre las cartas había también amenazas. Papeles anónimos, escritos con tinta apresurada. La gente como usted no merece respeto. Cállese o lamentará lo que viene. Helen los leyó sin cambiar el gesto y los guardó en un cajón. Chuck los vio y su semblante se endureció. Debimos denunciarlo, dijo. No quiero que corra riesgos. Helen negó despacio. No dejaré que me encierren detrás del miedo. Si cierro este lugar, ganarán. Esa noche, el viento cambió. Desde la ventana se veía el cartel del Helen's Diner, iluminado tenuemente bajo el resplandor de la luna. Chuck estaba sentado con un viejo sheriff del pueblo, John Harlan, un hombre que había servido durante 30 años y que ahora cargaba la mirada cansada de quien ha visto demasiadas injusticias sin poder impedirlas. No puedo justificar lo que hicieron, dijo Harlan mientras removía el café con el dedo. Pero arriba me están pidiendo que lo deje pasar. Dicen que no conviene reabrir heridas. Chuck lo miró fijo. ¿Y qué pasa con las heridas de los inocentes? ¿También conviene dejarlas abiertas? El sheriff bajó la vista. No entiendes cómo funciona esto, hijo. La ley no siempre es lo que debería ser. Entonces alguien tiene que recordarle lo que es. El silencio se hizo largo. Helen los observaba desde la barra, sin intervenir. Había aprendido que las discusiones entre hombres eran como tormentas. Podían destruir o limpiar el aire. Al final, Harlan suspiró. Haré lo que pueda, pero no esperes justicia de un sistema que teme a los justos. A la mañana siguiente, el café estaba más lleno que nunca. Llegaban personas de otros pueblos, periodistas, curiosos. Algunos querían fotos, otros entrevistas. Helen rechazaba a todos con cortesía, pero con firmeza. No quería fama, solo paz. Sin embargo, su rostro ya había sido publicado en periódicos y en redes. La mujer que enfrentó la humillación y venció sin violencia, decían los titulares. Las cámaras comenzaron a aparecer frente al local, y el bullicio del exterior contrastaba con la calma tensa del interior. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer, se escuchó el estrépito de un vidrio roto. La gente se sobresaltó. Una piedra había atravesado la ventana, dejando un agujero y una nota atada con cinta. Esto no ha terminado. El silencio fue inmediato. Chuck salió sin pensarlo, pero solo alcanzó a ver un coche alejándose a toda velocidad. Helen se acercó al vidrio roto, recogió la piedra del suelo y la colocó sobre el mostrador. Ahora sí, dijo con voz baja, la tormenta ha vuelto. Esa noche, mientras el viento soplaba más fuerte, Chuck patrulló alrededor del diner. No confiaba en nadie, ni siquiera en el sheriff. Había algo en el ambiente, una sensación de que lo ocurrido había tocado el orgullo de quienes se creían intocables. Helen, sin embargo, seguía con su rutina. Preparó café, ordenó los platos, como si el simple acto de mantener el orden pudiera conjurar el caos. Al día siguiente, apareció frente al café un grupo de personas. No eran periodistas ni curiosos, sino vecinos. Algunos llevaban flores, otros pancartas improvisadas, respeto sin edad, justicia para Helen. Eran los mismos que el día del ataque habían guardado silencio. Ahora venían a hablar. Helen salió al porche sorprendida. No tienen que hacer esto, les dijo. Una mujer del grupo dio un paso al frente. Sí, tenemos. Ese día no hicimos nada. Hoy venimos a hacerlo bien. La multitud fue creciendo con las horas. No era una protesta ruidosa, sino una vigilia tranquila. Velas encendidas, oraciones, canciones suaves. El pequeño café se transformó en un símbolo. Helen lo miraba todo con una mezcla de asombro y gratitud. Chuck, a su lado, entendió que su madre no necesitaba que la defendieran con golpes ni amenazas. Su fuerza había despertado la conciencia de un pueblo entero. Esa tarde, el alcalde se presentó, acompañado de 2 guardias. Era un hombre pulcro, de sonrisa calculada. Señora Norris, dijo con tono diplomático, comprendo su situación, pero le aconsejo que reduzca la exposición. Esto se está saliendo de control. Helen lo miró sin titubear. Lo que se salió de control fue la impunidad,
Yo no pedí atención. Ellos la trajeron. El alcalde se incomodó. Esto puede tener consecuencias. Las consecuencias las vivo desde hace año, replicó. La diferencia es que ahora todos las ven. La conversación se cortó. El alcalde se marchó sin despedirse. Esa noche, el Helen's Diner permaneció lleno hasta tarde. Gente que nunca había cruzado palabra se sentó junta, compartiendo comida, historias, consuelo. Afuera, las luces de las velas seguían ardiendo, moviéndose con el viento. Cuando el reloj marcó la medianoche, un fuerte golpe resonó en la puerta trasera. Chuck salió con cautela, su linterna en mano. Encontró un sobre clavado con un cuchillo. Dentro había un mensaje corto. Cierra el café o lo lamentarás. No había firma. Chuck lo leyó, luego miró al cielo estrellado y guardó el papel en su bolsillo. No dijo nada a su madre. Sabía que hacerlo solo aumentaría su determinación. A la mañana siguiente, Helen encontró sobre el mostrador un cartel nuevo. Era simple, hecho a mano. Respect has no age. Alguien lo había dejado durante la noche. Lo colocó en la ventana, justo donde había estado el vidrio roto. El reflejo del sol lo iluminó y durante un instante todo el local se llenó de una luz dorada. Chuck la miró desde la puerta. ¿No tienes miedo?, preguntó. Helen le sonrió. Lo tuve, pero ya no. El miedo es como el polvo, hijo. Si lo dejas entrar, se queda en todas partes. Y este lugar ha estado limpio toda mi vida. Él asintió despacio. Entonces que siga limpio. Esa tarde el viento volvió a soplar desde el sur, pero esta vez no trajo amenazas, sino esperanza. Las velas seguían encendidas. Los vecinos volvían cada noche. Y el café, aquel pequeño refugio de madera y acero, se había convertido en algo más grande que sus paredes. Se había transformado en un recordatorio, que incluso en el rincón más olvidado del mundo, la dignidad podía ser más fuerte que el miedo. El sol se ocultó tras los campos, tiñendo de oro los vidrios del Helen's Diner. Helen apagó la cafetera y miró hacia la puerta, donde su hijo observaba el horizonte. En silencio, comprendió que lo peor aún no había pasado, pero también que ya no estaban solos. La tormenta podía regresar, sí, pero esta vez no los encontraría temblando. El amanecer llegó con un aire frío y una neblina espesa que cubría la carretera como un velo. El pueblo despertó despacio, consciente de que aquel día no sería uno cualquiera. En el Helen's Diner, el olor a café recién hecho se mezclaba con una calma tensa. Helen se movía por el local con la precisión de siempre, pero en sus gestos había una gravedad distinta, como si cada acción fuera una despedida. La jornada que se avecinaba pondría fin a semanas de silencio, rabia y resistencia. Por primera vez en muchos años, los tribunales del condado abrirían sus puertas a una historia que no era de robos ni de drogas, sino de algo más profundo, la dignidad humana. Chuck estaba sentado junto a la ventana, en su habitual mesa del fondo. Había pasado la noche en vela, observando cómo las luces del amanecer se filtraban lentamente por los cristales. A su lado, sobre el mantel, descansaban los papeles del abogado que había llegado desde Dallas para representar a su madre. Un hombre serio, de traje gris y mirada serena, que había escuchado la historia de Helen sin interrumpirla, y que al terminar solo había dicho: «Esto no se puede callar, lo llevaremos hasta el final». Afuera, las cámaras de televisión comenzaban a agruparse frente al local. Los periodistas hablaban entre sí, ajustaban micrófonos, encendían luces. Helen los miró con una mezcla de resignación y cansancio. No entendía cómo la gente podía convertir el dolor en espectáculo, pero tampoco los culpaba. Tal vez, pensó, necesitaban creer que aún existían historias que devolvían la fe. El coche llegó a las 8. Chuck ayudó a su madre a subir. Durante el trayecto, el paisaje pasó ante ellos como una película muda. Los campos secos, las casas dispersas, los letreros desgastados por el sol. Nadie hablaba. Helen sostenía entre sus manos una pequeña cruz de madera, la misma que su esposo le había tallado el día de su boda. Cada vez que el coche pasaba un bache, apretaba la cruz con más fuerza. Chuck la observaba de reojo, tratando de memorizar cada gesto, cada respiración. Sabía que aquel día marcaría el cierre de un ciclo, no solo para su madre, sino para todos los que habían aprendido a vivir con miedo.
Al llegar al tribunal, el bullicio los envolvió de inmediato. Policías, curiosos, reporteros, todos querían verlos. Helen caminó despacio, apoyada en el brazo de su hijo, sin bajar la mirada. En el vestíbulo, los pasos resonaban como un tambor. Al fondo del pasillo, la puerta del juzgado esperaba abierta, imponente, como la boca de una verdad que por fin debía pronunciarse. El juez, un hombre mayor de rostro severo, ya estaba sentado cuando entraron. Los bancos del público estaban llenos. En la primera fila, vecinos del pueblo. Más atrás, desconocidos que habían viajado desde otras ciudades. Había silencio, pero un silencio expectante, cargado de emociones contenidas. El fiscal, una mujer de voz clara y presencia firme, abrió el caso. Su nombre era Rachel Cortés, y su primer gesto fue mirar a Helen antes de hablar. «Estamos aquí», dijo, «porque el respeto no puede ser una palabra vacía, porque hay límites que ni el poder ni el uniforme pueden cruzar». Sus palabras resonaron con fuerza. Algunos en la sala asintieron. Cuando la defensa tomó la palabra, el tono cambió. El abogado de Royce y Miller intentó pintar el incidente como un malentendido, una broma desafortunada, un exceso sin intención de daño. Mostró rostros compungidos, pidió empatía. «Mis clientes son jóvenes», dijo. «Cometieron un error, pero no son criminales. En su corazón no había maldad». Helen lo observaba sin moverse, las manos cruzadas sobre el regazo. Su hijo detrás de ella contenía la respiración. La sala se volvió un campo de tensión invisible. El primer testigo fue Joe Harkins, el camionero. Subió al estrado con paso inseguro, quitándose la gorra. Su voz tembló al principio, pero fue ganando firmeza. «Yo estaba allí», dijo. «Vi todo. Nadie los provocó. Se rieron de ella. Le cortaron el cabello mientras todos mirábamos sin hacer nada. No fue una broma. Fue humillación. Y lo peor no fue lo que hicieron, sino cómo lo disfrutaron». Luego habló la maestra Cora. Contó cómo había sentido miedo de intervenir, cómo había pasado noches sin dormir pensando en su cobardía. «Nos callamos porque creímos que no podíamos hacer nada», dijo entre lágrimas. Y ese silencio también fue una forma de culpa. Las imágenes del vídeo se proyectaron en una pantalla al frente. El murmullo cesó. En el vídeo se veía el interior del café, los movimientos torpes de los oficiales, las risas, la resistencia muda de Helen. Nadie habló durante los minutos que duró. Cuando terminó, el silencio fue tan profundo que se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. El abogado defensor se levantó. «Esto demuestra lo que decimos. No hubo violencia física grave, no hubo heridas. Lo que hubo fue una situación fuera de contexto, un exceso de confianza, una broma que salió mal». Rachel Cortés lo interrumpió. «¿Una broma?», repitió. «¿Llamarían broma a despojar a una mujer de su dignidad frente a su comunidad? ¿A convertir su edad y su fragilidad en objeto de risa?». El juez golpeó el mazo, pidiendo orden. Silencio en la sala. Finalmente, Helen fue llamada a declarar. Caminó hacia el estrado despacio, con el mismo paso con que tantas veces había cruzado el piso de su café. Juró decir la verdad, y cuando la fiscal le preguntó qué quería contar, se tomó unos segundos antes de hablar. «No quiero venganza», comenzó, «ni castigo. Lo único que deseo es que entiendan lo que hicieron. No me duele el cabello, porque el cabello vuelve a crecer. Lo que duele es ver cómo el respeto se ha vuelto una palabra que la gente dice sin sentir. Lo que más me dolió fue mirar a mi alrededor y ver el miedo en los ojos de los que estaban allí, ese miedo que hace que la injusticia parezca normal». Su voz era serena, pero cada palabra pesaba como un martillo. «No soy una santa. He cometido errores, como todos, pero nunca me reí del dolor de nadie. Y el día que eso cambie, dejaré de considerarme humana». Rachel asintió con respeto. «Gracias, señora Norris». El abogado defensor se levantó. «¿Diría usted que provocó a mis clientes con sus palabras?». Helen lo miró con calma. «Si un hombre necesita que lo provoquen para perder el respeto por una mujer, entonces no merece llamarse hombre». En el público, alguien murmuró un «amén». El juez volvió a golpear el mazo. Las horas pasaron lentas. Cada testimonio parecía añadir un nuevo peso al aire. Al final del día,
Los acusados hablaron. Royce, con voz quebrada, dijo que no había querido causar daño, que se había dejado llevar por el momento. Miller apenas pudo pronunciar unas palabras. Helen los observó sin odio, pero sin compasión. Cuando el jurado se retiró a deliberar, la tensión era insoportable. Helen cerró los ojos y respiró hondo. Chuck le tomó la mano. «Pase lo que pase», dijo él en voz baja. «Ya ganaste». El jurado tardó 3 horas en regresar. El juez tomó el sobre y leyó el veredicto con voz grave. «Culpables de abuso de autoridad y agresión agravada». Un murmullo recorrió la sala. Algunos aplaudieron, otros se quedaron en silencio, conteniendo las lágrimas. El juez prosiguió. «El tribunal los condena a 2 años de prisión y a la pérdida definitiva de su cargo». El sonido del mazo selló la sentencia. Helen no sonrió. No levantó los brazos ni lloró. Simplemente bajó la cabeza y murmuró. «Que encuentren paz en el tiempo que les toque». La prensa estalló en preguntas. Chuck la ayudó a salir entre el gentío. Afuera el cielo estaba despejado y el aire olía a tierra mojada. Frente al tribunal, una multitud la esperaba. Cuando apareció en la escalinata, un aplauso unánime la envolvió. Gente que no conocía gritaba su nombre. Ella alzó una mano, pidiendo silencio. «Gracias», dijo, «pero no aplaudan por mí, aplaudan por ustedes, porque hoy hemos recordado que la justicia todavía respira». Los aplausos se transformaron en un rugido de esperanza. Helen se giró hacia su hijo y sonrió. «Ahora sí podemos irnos a casa». El camino de regreso fue tranquilo. El sol se ocultaba detrás de los campos, tiñendo el cielo de rojo y dorado. Helen apoyó la cabeza en el hombro de Chuck. «No pensé que viviría para ver algo así», dijo. «Ni yo», respondió él, «pero merecías verlo». El coche avanzó despacio, dejando atrás el tribunal, el bullicio, las cámaras. El pueblo los esperaba en silencio, como un lugar que, por fin, había aprendido una lección. En el Helen's Diner, las luces seguían encendidas, y en la ventana el cartel colgaba firme. «Respect has no age». Helen lo miró desde el coche, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el aire dentro del pecho no pesaba. Esa noche, el viento sopló suave sobre las calles. Las estrellas parecían más cercanas. En el interior del café, Chuck preparó 2 tazas de café y las colocó sobre el mostrador. Helen tomó la suya y levantó la mirada hacia él. «No hay victoria sin pérdida», murmuró. «Pero a veces, perder el miedo es lo mismo que ganar». El sonido del reloj marcó las 9. Afuera las luces de los postes se reflejaban en el cristal. El pueblo dormía tranquilo. Y por primera vez desde aquella mañana en que todo comenzó, el silencio ya no dolía. Era un silencio limpio, lleno de promesas. Un silencio que hablaba de justicia y de paz. El invierno llegó sin anunciarse del todo, con días que amanecían fríos y tardes en que el sol parecía huir temprano del cielo. El pequeño pueblo de Texas, que durante meses había sido el centro de todas las miradas, empezaba a recuperar el ritmo pausado de siempre. Las cámaras se habían marchado, los periodistas buscaban ya otras historias, y las voces que un día clamaron justicia se apagaban lentamente, reemplazadas por el susurro cotidiano de la vida. Sin embargo, para Helen Norris, nada era igual. Caminaba cada mañana hasta su cafetería, como lo había hecho durante 40 años, pero cada paso llevaba el peso de todo lo vivido. Aún así, seguía adelante, porque la rutina, pensaba, era la forma más silenciosa de resistencia. El Helen's Diner había vuelto a ser lo que siempre fue, un refugio cálido para los madrugadores, los solitarios y los que encontraban en una taza de café la excusa perfecta para no pensar demasiado. Las risas habían vuelto poco a poco, pero de una manera distinta, más consciente. En las paredes colgaban nuevas fotografías, algunas enviadas por desconocidos que habían visto su historia y querían rendirle homenaje. En una de ellas se veía el día del juicio, Helen caminando con la cabeza alta, la mirada firme, y detrás de ella su hijo, el rostro sereno, protector, casi solemne. Al pie de la foto, alguien había escrito: «Dignidad es seguir de pie cuando el mundo intenta arrodillarte». Chuck había decidido quedarse más tiempo. Al principio dijo que sería solo unas semanas, hasta asegurarse de que su madre estuviera bien, pero esas semanas se convirtieron en meses. En el fondo,
Ambos sabían que ninguno quería irse. Las mañanas los encontraban compartiendo café en silencio, como si el simple hecho de respirar el mismo aire bastara para sanar las heridas. Él la ayudaba con el negocio, reparaba lo que el tiempo había dañado, la puerta que chirriaba, las persianas torcidas, la vieja cafetera que a veces temblaba al hervir. Helen lo observaba trabajar y sentía una paz que no recordaba desde hacía años. Una tarde, mientras la luz del crepúsculo se colaba por las ventanas, Helen lo encontró revisando una caja llena de recortes de periódico y cartas. Algunas venían de lugares tan lejanos que apenas podía imaginar sus nombres. Canadá, Chile, Alemania, Japón. Eran mensajes de personas que habían visto en ella un símbolo, una inspiración. Gracias por recordarnos que la valentía no tiene edad, decía uno. Mi madre sufrió algo parecido y nunca se atrevió a hablar. Usted lo hizo por todas nosotras, decía otro. Chuck levantó la vista al notar su presencia. Deberías leerlos, le dijo. Ella sonrió, negando con la cabeza. No necesito leerlos. Saber que alguien cambió, aunque sea un poco, ya es suficiente. Esa noche, el cielo estaba despejado y el aire olía a madera húmeda. Sentados en el porche, madre e hijo contemplaban las estrellas. Helen, envuelta en una manta, habló con voz baja. Nunca imaginé que algo tan horrible pudiera traer tanta bondad. Chuck asintió. A veces el dolor despierta lo que la comodidad adormece. Tú hiciste que la gente recordara lo que importa. Ella lo miró con ternura. No fui yo, fue lo que hicimos todos. Hasta los que guardaron silencio aprendieron. El silencio entre ellos fue largo, pero no incómodo. El pueblo estaba tranquilo. De vez en cuando se escuchaba el motor de algún coche lejano o el ladrido de un perro. Era una paz frágil, pero real. Sin embargo, Chuck sabía que no todos habían aprendido. Había recibido llamadas de viejos conocidos en el cuerpo policial. Algunos lo felicitaban en secreto, otros le advertían que ciertos hombres todavía guardaban rencor. No se lo dijo a su madre, no quería preocuparla. Prefería vigilar en silencio, como un guardián invisible. Una mañana, Helen llegó al café y encontró algo extraño. Un sobre blanco sobre la mesa del mostrador. No tenía remitente. Lo abrió con cautela. Dentro había una hoja doblada y sobre ella una placa policial vieja, gastada por los años. La nota decía simplemente, gracias por no rendirse, nos hizo mejores. No había firma. Helen sostuvo la placa entre sus manos durante un largo rato, con lágrimas contenidas. Luego la colocó junto a las otras dos, las que Royce y Miller habían dejado el día del enfrentamiento. 3 símbolos distintos: el abuso, la caída y la redención. Con el paso de los días, el café comenzó a recibir visitas nuevas. Familias de otros estados, jóvenes estudiantes, incluso policías que venían a tomar café y a estrecharle la mano. Algunos pedían permiso para tomarse una foto con ella, pero Helen siempre respondía lo mismo. No soy una celebridad, soy una mujer que sirvió café mientras el mundo aprendía modales. Su humildad desarmaba a todos. Un mediodía, el sheriff del condado apareció por la puerta. Ya no era Harlan, el viejo amigo que se había retirado avergonzado, sino Carla Jensen, una mujer de voz clara y porte firme. Señora Norris, dijo al saludarla, quería venir personalmente a agradecerle. No solo cambió este pueblo, cambió la forma en que vemos nuestro trabajo. Helen la miró con serenidad. Yo no cambié nada, sheriff. Ustedes decidieron hacerlo. Carla sonrió. Tal vez, pero sin su historia no lo habríamos intentado. Desde aquel día la nueva sheriff se convirtió en cliente habitual. Venía cada mañana, se sentaba en la barra y pedía lo mismo. Café negro, como la justicia, fuerte y sin azúcar. Helen sonreía y se lo servía. Pronto otros oficiales comenzaron a acompañarla. El café se convirtió en un lugar donde las palabras autoridad y respeto podían convivir sin enfrentarse. Sin embargo, una noche de marzo, cuando el invierno ya daba paso a la primavera, Helen recibió una carta inesperada. Era de la prisión estatal. La letra era torpe, pero familiar. Decía, Señora Norris, no espero perdón. Solo quería decirle que pienso en lo que hice todos los días. Perdí más que mi trabajo. Perdí lo que creía ser.
A veces sueño con ese café y con su voz diciéndome que el respeto se gana, no se impone. Tal vez todavía haya esperanza para alguien como yo. Estaba firmada por Royce. Helen dobló la carta y la guardó en su delantal. Esa noche no dijo una palabra. Al día siguiente, la quemó en la cocina y observó cómo las llamas la convertían en cenizas. No lo hizo por odio, sino por cierre. Algunas cosas, pensó, deben dejarse ir para que el alma descanse. Pasaron los meses. Chuck abrió una pequeña escuela de artes marciales en el pueblo. No era grande, pero se llenaba cada tarde de niños y adolescentes. Les enseñaba disciplina, respeto y, sobre todo, control. El verdadero poder, decía, no está en los puños, sino en saber cuándo no usarlos. Helen lo miraba orgullosa desde la ventana del café, mientras los pequeños practicaban en el patio contiguo. Había algo poético en verlos entrenar junto al lugar donde su madre había defendido su dignidad sin levantar la voz. Una tarde de verano, un periodista de un canal nacional regresó al pueblo. Quería grabar un documental sobre el caso Norris. Helen se negó al principio, pero Chuck la convenció. No se trata de fama, mamá. Se trata de memoria. La gente olvida rápido. Finalmente accedió. Las cámaras volvieron, pero esta vez no hubo flashes ni preguntas agresivas. Solo luces suaves, risas y testimonios. Filmaban el café lleno, las placas enmarcadas, el retrato de Helen en la pared. Cuando le preguntaron qué había aprendido de todo aquello, respondió con calma. Aprendí que la justicia no empieza en los tribunales, sino en el corazón de quien decide no mirar hacia otro lado. El documental se emitió meses después y conmovió a millones. Pero Helen no lo vio. No quiso. Ya viví esa historia una vez, dijo. Prefiero dedicar mis ojos a lo que tengo delante. Lo que tenía delante era suficiente. Un café lleno de vida, un hijo que seguía siendo su mayor orgullo, y un pueblo que había recuperado la decencia. Los años pasaron. El cabello de Helen se volvió completamente blanco, y sus pasos se hicieron más lentos, pero seguía abriendo el café cada mañana, aunque ya no servía tantas mesas. Chuck asumió la mayor parte del trabajo, sin cambiar nada. El menú, las fotos, la música del viejo tocadiscos que seguía sonando como el primer día. El letrero en la ventana, descolorido por el sol, aún podía leerse. Respect has no age. Una mañana, mientras el sol se alzaba sobre los campos, Helen se detuvo en la puerta antes de entrar. El viento soplaba suave y traía el olor del café recién molido. Cerró los ojos, respiró hondo y sonrió. Gracias, susurró al aire, sin dirigirse a nadie en particular. Quizá hablaba con su esposo, quizá con la vida misma. Al mediodía, el café estaba lleno. Los niños de la escuela de Chuck entraban corriendo después del entrenamiento. Las risas llenaban el lugar. Helen los observaba desde el mostrador, con el corazón tranquilo. Sabía que su tiempo se acercaba, pero también que no dejaba nada inconcluso. Había visto el ciclo de la injusticia transformarse en aprendizaje, y eso bastaba. Esa noche, al cerrar el café, Chuck encontró a su madre dormida en la mesa junto a la ventana, con una taza vacía entre las manos. Parecía en paz, como si el cansancio del mundo por fin la hubiera soltado. La cubrió con su chaqueta y se sentó a su lado, en silencio. No lloró, solo la miró con la certeza de que había cumplido su destino. Días después, el pueblo entero asistió a su despedida. El Helen's Diner cerró por primera vez en 40 años. Afuera, el viento movía las cortinas y hacía sonar la campanita de la puerta, como si todavía esperara que alguien entrara. En la ventana, el cartel seguía allí, descolorido pero firme. Respect has no age. Años más tarde, cuando el café reabrió bajo el cuidado de Chuck, la gente seguía llegando, no solo por la comida o el café, sino por la historia. En la pared principal, donde antes colgaban los retratos de familia, había uno nuevo. Helen de pie tras el mostrador, con una sonrisa tranquila y la mirada fija en la puerta, como si aún esperara a cada cliente con la misma hospitalidad de siempre. Debajo, una placa de bronce decía: «Aquí sirvió café una mujer que enseñó al mundo que la dignidad no se defiende con gritos, sino con decencia». Y cada vez que la campanita sobre la puerta sonaba con el viento, Chuck levantaba la vista y sonreía, porque en ese sonido suave, casi imperceptible, seguía escuchando la voz de su madre diciendo que la justicia puede tardar,
pero siempre llega, aunque sea en silencio. Suscríbete para no perderte los próximos videos y descubre más historias increíbles. Comparte este video con tus amigos y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves.